La construcción no es un juego. Es fundamental para la seguridad de tu familia y para la economía del país. Por eso, cuando construyas, compra formal, construye legal. No caigas en la trampa. La DIAN, la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Transportes te pueden investigar y sancionar por no hacer las cosas correctamente, con sanciones económicas e incluso cárcel. Sigue estas recomendaciones al adquirir el concreto y los agregados pétreos. Exige y verifica que toda compra tenga factura. Comprueba que la factura sea legal y contenga la numeración aprobada por la DIAN. Revisa que el concepto de compra de concreto o agregados pétreos figure en la factura con las cantidades reales, al igual que la fecha de la adquisición. Conoce a tu proveedor, no solo por el nombre, sino por la razón social que utiliza. Si la cambia, pídele que te explique por qué lo hace. Verifica que el insumo que adquieres tiene un precio acorde con el mercado y que estás pagando el IVA correspondiente del 19%. Desconfía de precios demasiado bajos en comparación con otros proveedores. Lo barato sale caro. No caigas en la trampa. Compra formal, construye legal. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a la Serie Internacional de Diseño y Construcción Sísmica organizada por la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado FIP en conjunto con la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto Procemco y la Asociación de Productores de Cemento ASOCEM de Perú. La Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto Procemco es una entidad de carácter gremial fundada en 1985 como ASOCRETO. Reúne a las empresas productoras de cemento, concreto y prefabricados de Colombia para promover el buen uso de estos materiales y actualizar al sector de la construcción en sus nuevos desarrollos, nuevas tecnologías y construcción con criterios de calidad y durabilidad. Hacen parte de Procemco Argos, Cementos Tequendama, Cemex Colombia, Concremóvil, Concretera Tremix, Empresa Colombiana de Cementos Alión, Holcim Colombia, Hormigón Andino, Hormigón Urbano, Manufacturas de Cemento Titán, Polimix Concreto Colombia, Preansa y Ultracem. La Asociación de Productores de Cemento ASOCEM en Perú fue fundada en 1982 y es la entidad gremial representativa de la industria de cemento y productos derivados en el Perú, cuya finalidad es la promoción y desarrollo de la industria para contribuir al desarrollo sostenible del país. Hacen parte de ASOCEM, Cementos Pacasmayo, UNACEM y Cementos Yura. La Serie Internacional de Diseño y Construcción Sísmica está conformada por 17 conferencias que se realizarán en 4 módulos los meses de agosto, septiembre y octubre. Hoy damos inicio al módulo 1, Diseño sísmico de estructuras de concreto. No corra riesgo, que lo conforman 4 conferencias. Quienes se conecten en vivo al menos a 3 de las conferencias programadas en este módulo pueden optar por constancia de asistencia. En Zoom, el registro es automático al ingreso y para quienes están conectados por YouTube, en el chat vamos a publicar el link para que puedan registrarse y que su asistencia sea tenida en cuenta para la constancia. Noticreto, la revista de publicación bimestral con información técnica del concreto en todas sus aplicaciones, fue creada en Colombia hace más de 35 años y tiene una edición especial para Perú desde 2018. Actualmente está en circulación la edición 165 en Colombia, un especial sobre inversión privada en infraestructura, y en Perú circula la número 17 sobre avances en tecnología y construcción en concreto. Para los asistentes a esta serie, residentes en Colombia, Noticreto Colombia tiene una promoción especial para suscripciones y renovaciones. 12 ediciones impresas por 99.900 pesos colombianos y reciben como obsequio el libro El concreto y los terremotos. El link para hacer uso de la promoción lo estamos publicando en el chat. Y en Perú, donde en este momento, como les conté, circula la edición número 17, la oferta también es muy especial. Para los asistentes a esta serie, el 50% de descuento en las suscripciones escribiendo al correo electrónico k.loaiza@asocem.org.pe.
Prosemco, desde 1995, tiene al servicio del sector de la construcción en Colombia el Centro de Ensayo de Materiales CEM, un laboratorio de ensayos especializado en el desarrollo de planes de calidad de materiales y sistemas constructivos, acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, en 34 de sus ensayos. El CEM realiza jornadas de capacitación de personal de obra en procedimientos y ensayos de calidad. La información de contacto la pueden ustedes observar en su pantalla. Nuestros patrocinadores que con su vinculación hacen posible este evento y la participación de todos ustedes de manera gratuita. Este módulo se hace gracias a Pacasmayo, empresa productora de cemento, concreto y prefabricados de concreto en Perú. UNACEM, Unión Andina de Cemento, Fusión de Cementos Lima y Cemento Andino de Perú. Y Cementos Yura, productor y comercializador de cementos en Perú. En Colombia está patrocinada por Argos, Cementos y Concretos, Master Builder Solutions, el máster en soluciones químicas para la construcción, y Cementos Alión, siempre firme. En un momento vamos a iniciar la presentación. Si tienen preguntas o inquietudes que quieran formular a nuestro conferencista, pueden enviarlas a través del chat de YouTube o por la herramienta de preguntas y respuestas QIA de Zoom. A continuación vamos a tener la conferencia Efectos de los sismos sobre las estructuras, conceptos básicos del diseño estructural, métodos de análisis. Es la primera del módulo 1, Diseño sísmico de estructuras de concreto, de la Serie Internacional de Diseño y Construcción Sísmica. Nuestro experto invitado para este tema es el ingeniero José María Pepe Izquierdo. Y me voy a permitir presentárselos, aunque muchos de ustedes ya lo conocen. Pepe fue educado y ha servido como ingeniero civil durante los últimos 40 años. Además, ha estado activo en múltiples organizaciones profesionales, cívicas y públicas. Fungió como secretario de Estado y secretario de Transportación y Obras Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Fue presidente del American Concrete Institute, Asociación Internacional para el Desarrollo de Códigos y Estándares de Construcción, del 2003 al 2004. Actualmente es el principal de la empresa de servicios de ingeniería Porticus CSP en Río Piedras, Puerto Rico. Pepe, bienvenido. Qué gusto tenerte de nuevo en este set. Siempre es un placer contar con tu presencia. Muchas gracias. Gracias a ti y a los amigos de invitarme. Yo siempre es una alegría poder compartir algunos conocimientos. Gracias, Pepe. Si quieres puedes compartir tu presentación. Te cuento que estamos en este momento llegando ya a las 700 personas conectadas en vivo para escucharte. Muy bien. Bueno, muchas listo. Gracias. Te estamos viendo bien. Te dejo entonces con el auditorio, Pepe. Gracias, muy amable. Pues en la mañana de hoy me han pedido que básicamente dé un poco una introducción a los edificios de concreto y los terremotos. Vamos a cubrir primero unos conceptos básicos de los efectos de los sismos, luego alguna poco de historia en los terremotos en nuestros países, y entonces vamos a las dos áreas, la parte constructiva y de diseño, lo que se considera hoy en día para hacer una estructura seguro, y finalmente termino un poco para estar con la tecnología de mayor punta, con el tema de el diseño y construcción para desempeño de las estructuras. Así que comencemos con lo que es lo más básico del diseño sísmico, ¿verdad? ¿Qué es el sismo? Yo soy caribeño, Puerto Rico, y en Puerto Rico todo el mundo entiende lo que es lo que son los huracanes. El huracán pues viene ese animal atmosférico y empuja y sopla y todo el mundo entiende ese efecto. Pero el tema de cuál es el efecto de los sismos a veces se elude mucho al concepto del ciudadano común, y a mí me parece que el concepto sencillo es la segunda ley de Newton, y no quiero entrar a la clase de física para explicar el concepto, pero todos hemos estado en algún automóvil y el conductor arranca de momento y nuestro cuerpo se va hacia atrás, o si el conductor frena de momento, nuestro cuerpo se va para el frente. Y ese es precisamente el efecto de los sismos en los edificios. Hay un edificio, lo más guapo ahí, puesto en un terreno, y de momento la tierra le da por temblar. Y no voy a entrar a hablar de placas tectónicas, ese es otro tema para otro día. A la tierra moverse, el edificio que estaba parado responde con las fuerzas de inercia a tratar de volver a su sitio cuando acelera y frena un auto. Y ese movimiento, esa fuerza de inercia, es la que ataca a nuestro edificio y es lo que nos causa
los daños severos en los edificios que no están adecuadamente diseñados. ¿Cuál es F igual a MA en el libro de física, en los códigos modernos? Usando aquí como ejemplo el AC7, que vamos a hablar ahorita un poco, que es uno de los códigos más modernos de cargas en los edificios, pues vemos V igual a CSW. CS es una serie de factores que determinan cuál es la aceleración, ajustado para la masa, porque ahí lo que se usa es peso, pero es la misma fórmula. Vemos que tanta tecnología, tanto descubrimiento, y hemos terminado, ¿verdad?, que la fórmula del código de la segunda ley de Newton. Entonces, pues vamos a ver algunos efectos que causan los sismos primero. Está el efecto licuación. Esto es un efecto que ocurre solamente en áreas donde tenemos unas arenas muy limpias, y donde hay un nivel freático alto. Entonces ocurre un efecto para los que son ya viejitos como yo y Carlos, pues eso salían los episodios de Jim de la Selva. En la modernidad, no tan moderna, pero conocen más el tema de Indiana Jones, ¿verdad? Que alguien se paraba en un pantano de arena y se hundía en un pantano de arena. Pues cuando hay terremotos y hay una arena muy limpia, el agua que está dentro del terreno se excita, flota la arena limpia y el edificio se hunde, porque la arena, por la presión de la fuerza de inercia de esa masa que está ahí suspendida, causa que las arenas se asienten. Y ese es el efecto de licuación de los edificios por los terremotos. También tenemos el problema de los taludes, que en nuestros países, en las zonas montañosas, pues hay muchísima construcción. Pues, a veces construimos demasiado cerca del borde del talud y tenemos un problema enorme, ¿verdad?, de que colapsos parciales. En los terremotos de Puerto Rico el año pasado, en toda la cordillera central, vimos un montón de problemas así, los edificios que se quedaron suspendidos, ¿verdad? Y pues realmente pues hay que construir con cierta distancia de la parte alta del talud, y hay que construir con cierta distancia del borde del precipicio al otro lado para garantizar una buena ejecución del edificio. El otro tema es que es fundamental, es que y suena redundancia, todas las edificaciones tienen un periodo fundamental. El tiempo que le toma ir y volver. Un edificio muy alto, pues va y vuelve lentamente. Una estructura, una residencia a un solo nivel, va y viene de una manera muy rápida. Y esto es muy importante porque esto determina cuánto responde. El edificio muy alto responde lentamente. El de un nivel responde agresivamente. Y quizás lo mejor que podemos recordando, pensando en nuestra niñez del tema de un periodo fundamental, es el tiempo que va y viene el columpio. Entonces, en los terremotos eso es importante, porque ustedes recordarán cuando su papá, su hermano, lo empujaban al columpio. Si su papá sabía empujar adecuadamente, pues cada vez que lo empujaban, usted iba más lejos. Si su papá o hermano no sabía empujar bien, a veces cuando usted venía lo frenaba. ¿Y por qué eso es importante en los terremotos? Pues porque si nuestro edificio, su periodo fundamental, es igual al periodo que tiene ese terremoto, su edificio la va a pasar muy mal. Porque quiere decir que el terremoto, que cada terremoto es un evento separado, cada terremoto es un evento único. Pues si ese periodo que genera el terremoto es igual a ese edificio, su edificio va a bailar con el terremoto y va a recibir mucho más daño. Si su edificio tiene un periodo fundamental muy diferente al edificio, sí, el terremoto lo va a excitar, pero no va a ser amplificando, que es el problema grande que tenemos, porque eso nos causa resonancia en el edificio. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que sería el periodo de un gabinete de oficina, 0.05, de una estructura de un solo piso, una décima parte, y si lo ven acá, un edificio de 60 pisos, pues tiene un periodo de 7 segundos. Así que si el terremoto tiene unos periodos altos, pues va a afectar al edificio grande. Si el terremoto tiene un periodo muy corto, pues entonces va a afectar los edificios muy cortos. Así que bailarían juntos. Aquí tenemos en el caso de la Ciudad de México en 1985, ¿verdad?, donde los edificios muy bajos y muy altos no sufrieron prácticamente, y sufrieron en este rango de tamaño, ¿verdad?, de 6 a 20 pisos, porque ese era el periodo de vibración que traía
el terremoto. Los terremotos tienen su espectro de respuesta. Ustedes tienen que haber oído que en nuestros países hay unos sismógrafos, ¿verdad? Cada vez que tiembla, registrar cómo fue el evento sísmico y poder obtener valores científicos para mejorar nuestros códigos, ¿verdad? Entonces, pues, obviamente hay se genera una gráfica de aceleración que, como es de esperarse, al iniciarse el evento, sube súbitamente y empieza a decaer y se va disipando a medida que se aleja del evento. Hay terremotos como los de Chile del 2010, donde este proceso de aceleración fue largo. Entonces la velocidad se tiende a mantener constante bastante luego del pico inicial, y entonces pues, los desplazamientos pues, siguen aumentando a medida que pasa el terremoto. Entonces nuestros códigos simplificamos nuestro espectro de diseño, donde tenemos un plató, el código limita el máximo que tú vas a diseñar bajo condiciones normales y luego lo disipa a medida que sigue aumentando el periodo. En los códigos de diseño simplificado, este primer tramo se elimina y se hace toda una línea raya, porque son para edificios con periodos muy bajitos, quiere decir que son edificios de una o dos plantas, y este proceso aquí pues, no los va a afectar mucho. Hay otro concepto que es los modos de vibración de la estructura, ¿verdad? La estructura, ya desde que empecé a hablar de la segunda ley de Newton y el edificio va y viene, ¿verdad? Este primero que tenemos aquí es el primer modo de vibración, el que nos imaginamos, pero la realidad es que es un edificio alto, ¿verdad? El terremoto empieza en el piso, se siente primero en el primero, en el segundo, en el tercero. No todo tiempo, no todos los pisos en el mismo edificio, particularmente en el edificio alto, sienten la excitación a la misma vez, porque es un proceso que va encadenado. Y por lo tanto se generan otros modos de vibración intermedios, ¿verdad? Que la estructura se va moviendo. Y es muy importante en el estudio y análisis estructural para diseñar una estructura sísmica, pues ver estos segundos y terceros modos de vibración. Yo he encontrado casos de diseño que el segundo modo hace más daño que el primer modo de vibración por el disloque que tiene esa estructura interiormente. Así que es importante que lo hagamos. Entonces el otro tema es el amortiguamiento. Yo he encontrado que este es un concepto de que si la estructura se pudiera vibrar libremente, pues el amortiguamiento es cero. Y podemos ver aquí la gráfica más alta, ¿verdad? Este es un amortiguamiento de cero, ¿verdad? En cuanto a la estructura. Sin embargo, ¿qué es el amortiguamiento? Pues nosotros, los edificios, no está la estructura solamente, sino hay divisiones, hay puertas, hay muebles, hay elevadores, una serie de cosas que tenemos dentro del edificio. En Estados Unidos diseñan para un amortiguamiento de 5%. Yo pienso que en los países latinoamericanos eso es muy bajito, ¿verdad? Pero ese es el código que rige en Puerto Rico. Tengo que regirme con eso. Pero ¿por qué yo pienso que en Puerto Rico es muy bajito? Porque en Estados Unidos hacen un edificio y todo por dentro es de cartón y yeso. En Puerto Rico, en buena costumbre latinoamericana, pues todas las divisiones de apartamentos y paredes son en mampostería de bloques de cemento, que en lo cual causa unas rigideces, etcétera, y van a tener una disipación de energía. Y en los edificios que pude inspeccionar, básicamente después del terremoto del año pasado en Puerto Rico, ya aquí en más detalle, haciendo evaluaciones, pues se veía un amortiguamiento brutal, causado por los edificios aún de los años 50. Se comportaron muy bien, y las paredes de división, que eran, encontré uno en particular de bloques de arcilla, de terracota. El amortiguamiento fue fenómeno, pero fíjense el efecto que tiene en la aceleración el hecho que yo tenga amortiguamiento. Ven como aquí miren la diferencia de este punto a este punto acá. Así que es muy importante el amortiguamiento. Entonces, el principio básico sismo resistente de las estructuras de concreto es lograr ductilidad. ¿Y qué es la ductilidad? Si nosotros vemos una cuchara plástica, pues la doblamos y vuelve a su sitio. Si hay algunas que son de mala calidad, yo las doblo y se parten, ¿verdad? El concreto es un gran material en compresión, no es un buen material en tensión. Por eso es que el gran matrimonio que surgió a principios del siglo XX del concreto con las varillas de refuerzo, pues es un gran matrimonio que luego de los avances, empezando en la década de los 60 y 70, y que culminaron
quizás en el caso de la ACI, un impacto en el código del 82, cómo poder lograr que el concreto fuera, que pudiera ir y volver en el caso de un terremoto y no hubiera deterioro en el concreto. Así que esa es la clave, esa es nuestra meta como diseñadores, como constructores, y por eso que cada varilla que se pone en el plano es importante, es lograr que el concreto pueda ir y venir sin deteriorarse. Entonces tenemos también el caso de la columna corta. En Centroamérica, en el Caribe, esto se vio mucho en las escuelas por los conceptos que se generó en los años 60 de la escuela de diseño tropical, de las escuelas en las paredes hacia el pasillo común, tenían ventanas muy pequeñas y las columnas quedaban ahí pilladas por esa pared de 2 metros de alto y lo que le dejaban era un cantito de columna corta. ¿Y cómo uno explica ese efecto? ¿Qué quiere decir eso? Pues mire, si usted tiene un lápiz de madera, ¿verdad? Como uno usaba cuando estaba en la escuela elemental, usaba un lápiz de madera, pues era fácil partirlo. Pero cuando ese lápiz de madera quedaba un cantito, usted trataba, siendo la misma sección, pero le quedaba ahí, qué sé yo, 3 centímetros de lápiz, 4 centímetros, trataba de partirlo y no lo podía partir. Porque basado en ese largo, el lápiz corto es mucho más rígido que el lápiz largo. Y aunque el ingeniero estructural hubiera diseñado que los pórticos fueran iguales, al ponerle estas paredes de bloques que son divisorias hacia el pasillo, las columnitas que en un lado tenían 3 metros de largo quedaron de 1 metro. Y esa columna, igual que el lápiz corto, es mucho más fuerte. Entonces absorbe la energía del terremoto esa columna sin dejar participar prácticamente a las columnas de afuera. Y por lo tanto se rompen esas columnas y ese es un fallo que se llama de columna corta, que lo hemos visto en muchos países. También pasa mucho en edificios, en la parte baja por razones de seguridad arquitectónica, pues también creo aquí este efecto de columna corta, cuando el diseño estructural en general era de que todas las columnas del primer piso eran iguales, pero una división exterior, una pared exterior parcial, arquitectónica, nos cambió el comportamiento del edificio al crearse la columna corta. Así que tenemos que evitarlo. El otro tema, el tema de la torsión. Nuestros amigos arquitectos, no sé si hay arquitectos aquí en el público, y es posible que hoy, pues, obviamente, responden al espacio y al disfrute y la maximización del ser humano. No responden a lo que es conveniente para los terremotos. Entonces, pues, creamos unas estructuras a veces extremadamente asimétricas y a los terremotos no les gusta mucho porque toda asimetría causa torsión en el edificio. Si el edificio no se puede mover como tiene que estar, causa esta torsión y por eso es que es importante y hoy en día tenemos muchísimas más herramientas de análisis, etcétera, donde podemos controlar estas torsiones causadas por la arquitectura del edificio. El piso blando, esto es un defecto, estuvo muy de moda en los años 70 y 80, donde yo tenía un primer piso muy alto, ¿verdad? Y es mucho más flexible que los otros pisos. Y en el vaivén, en el baile del edificio con el terremoto, tienden a ser unos puntos débiles que colapsan. Hoy en día, pues, no es que no pueda tener pisos altos en el primer nivel, pero es que, como vamos a ver ahorita, se diseñan unos controles. ¿Y qué es lo que pasa? Pues básicamente tenemos un edificio pre-diseño sísmico, ¿verdad? Pues, si viene el terremoto y vibra mucho, tenemos algunas grietas, unas deformaciones. Si vibra un poco más, vamos a empezar a ver el colapso de las divisiones, que obviamente, como les mencioné ahorita, funcionan mucho como amortiguamiento en nuestro edificio, y si ese deterioro y movimiento es tal, se pierden las paredes de bloque, las columnas entonces del primer nivel quedan críticas y el edificio viene abajo. Y ese es básicamente el mecanismo de falla. Aquí vemos dependiendo del nivel de daño, ¿verdad? El típico fallo de las columnas, ¿verdad? Y el típico fallo de los muros o paredes, ¿verdad? En Puerto Rico vi ambos. En el terremoto de Norwich, de California, esto se vio muchísimo, la armadura de las columnas. Lo mismo pasa en las vigas. Aquí depende de cuál sea muy grave, pues tengo una falla de cortante normal, y aquí se va deteriorando y cuando se rompe la caja completa. Recuérdese que es un pórtico en caso sísmico,
los momentos se van cambiando de un lado a otro. Y déjenme decirle, si tenemos conectado a estas vigas unos voladizos muy grandes, piezas mecánicas, etcétera, pudiera tener el caso que tengo la grieta en la otra dirección, en vez de así, en la otra dirección. No una falla cortante, sino una falla en torsión, que nosotros con el acero tenemos que proveer esa capacidad. Así que es un proceso de mayor o menos deterioro, ¿verdad? Que tenemos que proteger. Vamos a hacer rapidito una especie de tour por algunos terremotos en países de nosotros. En México, en 1957, ¿verdad? Y vemos una estructura de construcción mixta de acero y concreto, y podemos ver conexiones sueltas, columnas paradas, o sea que la interacción de la columna, la masa fue muy grande, todo el interior del edificio colapsó, y lo vemos ahí, el patio todo lleno de un espagueti estructural entre las columnas de acero y los pisos desbaratados. También en México, lamentablemente, al día de hoy, hay imágenes alrededor del mundo de este mismo tipo de fallos. Vemos que un fallo de torta termina al final del sismo, una serie de niveles de torta una encima de la otra, cero ductilidad en las columnas, ven los pedazos, y si pueden observar, esta ruina se parece enormemente a la ruina que pudimos observar en el edificio del colapso en Miami no hace mucho, y ahí no hubo terremoto, fue una falla local. Mi opinión no tiene que ver con esta conferencia, es que ahí se tiene que haber surgido un sumidero, porque el colapso fue tan súbito del fallo del sistema de losa plana, de la columna y la losa, que tiene que haber habido un agente externo muy grande para que ocurriera así. Pero de todas maneras, ven esta foto muy similar en México de 1957, falta de utilidad, falta de conexión adecuada, y vemos el fallo de torta, una encima de la otra. Y miren acá, en 1985, 28 años después, y vemos exactamente el mismo fallo de torta, una encima de la otra, ven las columnas acostadas, los cantitos, el edificio se fue, no tenía restricción lateral adecuada y utilidad, y vemos, ¿verdad? Lamentablemente, pues son unos fallos como el terremoto reciente el terremoto, el colapso reciente en Miami, donde la pérdida de vida es altísima. México también en 1985. Vemos aquí el colapso de un hotel, el Hotel Reyes, que se fue también, colapso tipo torta, de un lado a otro. México, 2017, vemos aquí edificio colapsado, el mismo deterioro, tenemos una pila de tortas ahí, una encima de las otras, trágico por demás. México también 2017, un edificio que aparenta fue reforzado lateralmente por un sistema de arrastramiento de metal, pero aparentemente había unos pasillos muy grandes, no estaba adecuadamente conectado a la masa, donde se genera la masa, que es el área de los apartamentos, y se vino abajo. El pórtico arriostrado se quedó en su sitio y el edificio se vino abajo. Hay quizás algo que tiene una influencia enorme en todos nuestros países, en cual, gracias a Chile, en el terremoto Villa del Mar, en el año, se desmitificó el concepto de los muros. Este fue un gran terremoto en 1908 en San Francisco, y entonces los que hacen códigos en Estados Unidos llegaron a la conclusión que los edificios de paredes no funcionaban para los terremotos. Una tragedia, porque realmente esto eran paredes de mampostería, no eran paredes de concreto reforzado. Piensen que el ACI se fundó en 1904, ¿verdad? El cemento se inventó en el siglo XIX, pero se organiza como en Estados Unidos como en 1904. Así que esto fue una tragedia, porque esto impactó, obviamente. Los americanos tienen una influencia en todos lados del mundo, ¿verdad? Entonces hubo unos grandes fuegos, se perdió todo, pero en los códigos americanos, hasta la década de los 70, estaban prohibidos usar las paredes sismo resistentes para los edificios. Y gracias al terremoto de Viña del Mar, también en el 85, la doctora Sharon Wood hizo unos estudios paramétricos del funcionamiento de las paredes, los edificios con muro de corte,
Y hoy en día, pues eso se liberó completamente. Al principio fue una transición de Estados Unidos, limitarlo a 100 pies de altura, y ya hoy en día no hay ningún límite. Y Chile fue el gran laboratorio mundial para esos parámetros. Esto es en Loma Prieta, un terremoto grandísimo. Esta es construcción en madera y cartón piedra. Aquí abajo están estacionamientos, el efecto de piso blando, unas estructuras complejas en estos materiales, pero lamentablemente no tenían la debida restricción lateral a nivel de piso. Y otro caso en Loma Prieta que fue muy comentado. El colapso de este viaducto. Para buenas noticias dentro de esta tragedia, el viaducto estaba para ser reemplazado. Ya había sido estudiado, analizado, y ya había un viaducto nuevo diseñado, pero el terremoto los cogió sin reemplazarlo. Una nota curiosa de este viaducto es que este viaducto era muy antiguo, y a pesar de ser el concreto, y era realmente dos pórticos uno encima del otro. No tenían la tecnología, no tenían las computadoras, no sabían bien el comportamiento de ese pórtico en dos niveles. Entonces el diseñador se le ocurrió diseñar dos pórticos y hacer una conexión pin articulada encima de este pórtico para poner el de arriba. Y como pueden ver, se arrancaron, ¿verdad?, las columnas de esa famosa conexión pin. Si ven aquí, ¿no?, articulada, ven que no hay casi refuerzo, ¿verdad? Y se perdió completamente. Fíjense que está el segundo nivel encima, y el primer nivel aguantó muy bien. Fíjense que aguantó todo el peso del colapso del segundo piso. Pero ven, todas las columnas se cayeron. El concepto ese del pórtico articulado ahí trepado encima del otro no fue muy acertado. Entonces vamos al terremoto 2010. Ya les dije que Chile, Viña del Mar, fue importantísimo porque nos enseñó al mundo que los edificios con suficiente % de área de pared en una planta eran súper resistentes. Entonces vemos unos edificios modernos en Chile que, a pesar de esas lecciones, había una discrepancia entre las criterias de California y de los chilenos con todo esto de las paredes. Los chilenos decían que los americanos eran muy exagerados. Y lamentablemente, vamos a empezar por lo bueno. Tenemos que quitarnos el sombrero ante la gran ingeniería sísmica chilena. Solamente un 1% de los edificios en Chile fallaron. Eso es una cosa extraordinaria. Y inmediatamente, en 3 meses, había un código nuevo. Eso hay que quitarse el sombrero, es extraordinario. Pero ¿qué tenemos aquí? Apartamentos, edificios de apartamentos, 3 niveles, estacionamiento abajo, piso blando. El edificio se fue porque había unas paredes muy débiles y sin suficiente ductilidad. Esa es la clave, darle la ductilidad adecuada al concreto. Y entonces está el famoso edificio Alto Río, que es el que está en la portada de esta conferencia, el tema de la serie internacional, lo vemos aquí arribita, colapsado. Este es el edificio de Alto Río. ¿Y por qué este edificio se convierte en un ícono de ese terremoto de Chile? Y tenemos que entender que este terremoto tuvo un strong motion, o sea, la parte donde sísmicamente la sienten los edificios, lo sentimos los humanos. Ese es el strong motion. Hay terremotos todo el tiempo, pero el strong motion, que es el que usamos los ingenieros, es el que se siente. La duración del strong motion de la fuerza grande duró 90 segundos en este terremoto. 8.9, una bestia de fenómeno natural. Pues este edificio moderno, nuevo, se partió en la base y se cayó. Lo ven ahí acostado como un gigante durmiente. El edificio se partió a caer aquí a mi lado derecho, es donde estaban las cimentaciones del edificio. Esta es la pared de primer piso, que se arrancó completamente. Vieron acá, este es el techo del edificio, ¿verdad? Lo ven partido, acá son los cimientos. Mírenlo ahí, acostadito, otra vez. Acá están los cimientos, no se preocupen, vamos a los cimientos ahora. Partido en el medio, ven el techo aquí. El edificio colapsó y cayó en las estructuras de al lado, terriblemente. Y entonces, aquí esto que están viendo es el cimiento no se movió de su sitio. Esto que ven aquí es la pared acostada. Esto antes estaba aquí puesto. Cuando vino el terremoto, esa ductilidad aquí abajo, vemos unas varillas sueltas ahí, unas varillas menores,
ven unas paredes muy finas, muy finas. El edificio se meció con una mecedora, la utilidad falló, el edificio se partió y se fue para otro lado. Este edificio en particular pues, causó la adopción en Chile de más previsiones como las que tiene el ACI y los códigos californianos. Una gran sorpresa del terremoto de Chile es que siempre nosotros, cuando nos educamos en la escuela y todo, hablamos del efecto que vimos acá en el Alto Río, ¿verdad? Que es donde se parte la estructura en el nivel de tierra. Hubo una cantidad de edificios donde se partieron a 2 metros, 3 metros del nivel de tierra, ¿verdad? El empotramiento, ¿verdad? Vos hicieron una serie de estudios y se impactaron el código en las enmiendas del último código de ACI del 2018. Todo esto está considerado, ¿verdad? Que realmente se crea un punto de inflexión más arriba. Se crea ahí una articulación más arriba del nivel de tierra, que esto está empotrado, y ahí partió. Y vemos este edificio Sala con esa grieta deteriorada, ¿verdad? La pared tuvo rocking, tuvo meneo, se meció, la pared se meció, y la compresión y tensión en ese mecerse, pues rompió, deterioró esas puntas de las paredes que son los que son el fallo. Este es un terremoto en Perú, vemos el mismo efecto del primer nivel, colapsado, se ve el primer nivel, la estructura se viene abajo, que es el punto débil. Otro edificio en Perú, también perdimos el primer nivel, no lo vemos en canto, no hay ductilidad, no hay conexión adecuada y obviamente el primer piso es el que recibe el gran movimiento y si colapsa el primer piso, lo que está encima cae y se acabó. Esto también en Perú, ya está el edificio en demolición, pero vemos el colapso de pisos inferiores. También en Perú, colapso, ¿verdad? Mucha edificación de construcción informal, ¿verdad? Eso nos adolece aquí en Latinoamérica, en Puerto Rico no fue excepción por terremotos del año pasado. Eso contrasta con los casos de Chile. ¿Y por qué son tan educativos los casos de Chile? Porque eran edificios modernos, diseñados modernamente. Y es la importancia. Esto fue en Puerto Rico. Muy lamentable este colapso parcial de una escuela. Este edificio ya se había terminado luego del huracán María en el 2017, que tenía unos problemas de suelo y tenía una serie de grietas. Vinieron el temblor de 2020 y tiró el edificio de la escuela al piso. Miren aquí. Detalle, ¿verdad? Un edificio de 3 plantas, lamentablemente, en total colapso, gracias a Dios y la Virgen, que el terremoto ocurrió el día después de Reyes, la madrugada del 7 de enero, no había niños, ni maestros, ni nada ahí. Bueno, entonces vamos ahora a repasar un poco el documento este que les estoy enseñando, el AC716, que se utiliza en muchas partes del mundo, sea código vigente o no, porque es una gran guía de carga y cómo interpretar las cargas. Este es un documento de cientos y cientos de páginas, no vamos a entrar en ese detalle porque el tiempo no nos lo permite, ¿verdad? Pero este es un código desarrollado por la Sociedad de Ingenieros Civiles Americana, ¿verdad? Y entonces incluye unos lineamientos de cómo considerar las cargas mínimas, cómo evaluarlas en un edificio. Y aunque nosotros en cada país tengamos individualmente unos mapas de aceleración, pero los procedimientos establecidos por este AC7, son extraordinarios. Y no solo se limita al diseño de la estructura, sino también tiene unas guías excelentes para aquellos elementos no estructurales de los edificios que son tan importantes como los estructurales. Volviendo a Chile 2010, el aeropuerto estuvo cerrado casi un mes, no tuvo daños estructurales, pero los plafones, sistemas electrónicos, aire acondicionado colapsaron. Entonces el aeropuerto empezó a operar mucho antes, haciendo unas carpas, ¿verdad? Con aire acondicionado y manejando los pasajeros directamente en la pista. Básicamente, un procedimiento, ¿verdad? Basado en el tipo de ocupación que va a traer edificios, si son facilidades esenciales, tales como hospitales, escuelas, ¿verdad?
el tipo de suelo que existe. Entonces, para eso se determinan unos coeficientes de ajuste, el tipo de categoría que tiene de sísmica, ¿verdad? Valores que responden de respuesta. Volvemos a la simplificación de la segunda ley de Newton, ¿verdad? Si la estructura es de acero o es de concreto o tiene muros, pues tiene distintas respuestas a los terremotos, ¿verdad? Y se determina si hay diafragmas flexibles, si el sistema tiene redundancia, se calculan las cargas, etcétera, etcétera. Hay todo un procedimiento, ¿no? Ustedes van a tener copia de esto, pero es una gran guía. Entonces, lo que quería repasar con ustedes el concepto de la irregularidad. Si usted tuviera un edificio perfectamente cuadrado y simétrico, pues el diseño era mucho más simple, pero la vida no es así. Yo ahorita pues un poco bromeé con los arquitectos, pero también pasa con los dueños. Los dueños tienen unos sueños particulares de cómo quieren su edificación, ya sea privado, sea de gobierno, etc. Y una de las irregularidades, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Es la irregularidad estructural horizontal. Si la estructura horizontalmente no es rígida estructuralmente igual, la estructura se va a mover más de un lado que del otro, ¿verdad? Entonces hay unos límites. Si es mayor del 20%, se considera una irregularidad y el código castiga. No quiero decir que castiga, el código lo obliga a tomar otras precauciones, a diseñar mayores ductilidades, etcétera, para tener eso. Otro es irregularidad de estructura horizontal, es de la condición de esquina entrante. Edificios en L, que estos hay muchísimos, ¿verdad? Ya sea por funcionamiento o por el dueño, ¿verdad? Entonces te determina, ¿verdad? Si existe o no esa irregularidad. Si existe la irregularidad, que la determina, ¿verdad? Si P sub Y o P sub X, ¿verdad? Son mayores al 15% del largo total, ¿verdad? Entonces es una verdadera L. ¿Qué pasa si las patas de la L son muy grandes? Pues entonces ya esas puntas de la L van a tener vida propia en su comportamiento, muy distinto, perdonen que señale con el dedo que usted no lo ve, muy distinto a la condición que tengo cerca de la esquina, es muy rígido. Si esta pata o esta pata son muy largas hacia allá, tengo una irregularidad y tengo que hacer unos estudios más sofisticados, unos diseños más sofisticados, porque esa punta de la L va a tener un comportamiento diferente. Otra irregularidad horizontal es el tema de los diafragmas. Si hay demasiadas aperturas, esto sucede muchísimas veces en tiendas por departamento, en segundo nivel, realmente no es un segundo nivel, es un mezzanine, ¿verdad? Y si tenemos una apertura, si esa apertura es mayor del 50% de la ocupación del piso, también se considera una irregularidad porque no hay un diafragma. ¿Y por qué es importante el diafragma? Porque el diafragma es quien amarra, junta todos los elementos estructurales, columnas y paredes de un mismo nivel para que nos movamos. Si tengo unos huecos demasiado grandes, ese diafragma en ese nivel deja de ser efectivo y por eso se requieren unos estudios particulares. El otro es de irregularidad estructural horizontal, el desplazamiento sobre el plano. Y esto lamentablemente se ve demasiado, donde las paredes no bajan de un piso a otro. Y las paredes tienen una discontinuidad, ¿verdad? Y esto crea unos esfuerzos en las estructuras tremendos, pero más triste aún, dice, bueno, pues yo es que tenía otras paredes como quiera, que eran las que aguantaban, la intención no era que esa sufriera. Es que la rigidez es la rigidez. Nosotros no podemos jugar a policías de tránsito cuando estamos analizando o diseñando un edificio. No, es que yo quiero que la carga vaya por allá. Si usted quiere que la carga no vaya por allá, pues esto no puede ser de concreto, tiene que ser de yeso, de paredes de yeso, de paredes removibles. ¿Para qué no? Porque en el momento que se mueva, si esto es de concreto con esta forma así, en tres planos, va a coger fuerza. Entonces usted tiene que analizarla, si no, se le va a romper también. Otro tema es sistemas no paralelos, y esto obviamente tiene que ver mucho con la arquitectura, ¿verdad? Y estos esfuerzos no ortogonales tienen que diseñar, tienen que analizarse profundamente. ¿Cuál es el problema? El problema más grande con esto es que en la simplificación de los códigos, acuérdense que los códigos realmente son como una caricatura de cuál es la estructura, excepto cuando ahorita hablemos un poco de análisis de desempeño.
por desempeño. Pues el código simplifica que tú diseñes para fuerzas ortogonales en X y Y. Cuando yo tengo este comportamiento, aunque en la planta del edificio pareciera que tengo un X y Y, realmente el ángulo de los elementos estructurales no es así. Así que nos obliga también a tener unos análisis especiales, ¿verdad?, basados en esta irregularidad de planta. Otra irregularidad, pero en este caso vertical, es que yo tengo un piso intermedio que no era el primero, se conoce que el primero lo llamamos piso blando, sino que tengo un piso intermedio que es demasiado blando, ¿verdad? Y lo estima que ese piso intermedio tenga una rigidez de 70% o menos que el próximo piso de arriba, ¿verdad? Y esto, ¿cómo se llama? Este tipo de irregularidad en lo que hace 7 nombra como riesgo E y F, que son los más severos. En California, esto está prohibido. No importa, usted no puede hacer ningún auto, esto no lo permite, ¿verdad? Así que tiene sus limitaciones en cuanto se puede usar. Hay otro efecto, ¿verdad?, que es una irregularidad vertical de masa. Tengo un piso que pese más de 150% que la masa de arriba o la masa de abajo, ¿verdad? También tengo problemas. Pudiera tener ese caso, pero si la estructura está tan bien diseñada que esa deformación de ese nivel no es mayor de un 30% que la de los otros niveles, lo permite. ¿Okay? Son chequeos. Estamos buscando cualquier cosa que no sea normal y proveyendo las suficientes herramientas para nosotros poder diseñar y tener estructuras seguras. También tenemos el caso de si existen geométricas verticalmente. Y esto pasa muchísimo, particularmente en hoteles frente al mar, etcétera, para que tengan sol los balcones, etcétera, ¿verdad? Se crean unas irregularidades, ¿verdad? Y también sísmicamente, si es una zona sísmica, hay unas limitaciones, ¿verdad? Que en ningún piso sea mayor a un 30% que el anterior. O sea que es manejable, etcétera, ¿verdad? Pero es una limitación que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, para evitar un látigo ahí, pedazo de edificio muy suelto. Otra irregularidad es la discontinuidad en el plano. O sea, que tengo una torre muy alta, tengo una parte muy baja, y entonces esta próxima nave es mucho más grande que la nave anterior, ¿verdad? Y eso tiene su límite, ¿verdad? Y como se mide, si este desplazamiento de esta porción alta existe, hay una reducción en rigidez de este piso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese edificio, entonces, esa más parte se va a comportar ahí como le da la gana y me va a agrietar y me va a romper esto aquí, y el edificio va a poder probablemente no usarse. Entonces, otro tema son los diafragmas. Yo me crié como ingeniero estructural en los años 80 y todos los diafragmas eran rígidos. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico se construye en concreto, ¿verdad? Poco a poco vinieron a ser más y más edificios hechos en acero, con viguetas de acero, etcétera, ¿verdad? Y ya no es garantizado que el concreto, el piso es rígido, ¿no? Entonces, la realidad es que es muy importante, inclusive el software, el programa, en mucho tiempo de análisis, pues presumían que los diafragmas eran rígidos. ¿Y por qué es importante esto? Pues si ven la figura de la izquierda, este es un diagrama rígido. Si yo le aplico la fuerza sísmica, como estas tres paredes son la misma rigidez, cada pared, a pesar de que tributariamente está Cogeman, va a recibir la misma cantidad de fuerza sísmica, ¿verdad? Porque son tres iguales moviéndose en la misma dirección. Pero si el diagrama es flexible, que permite movimiento, realmente esa pared central va a coger su cantidad por distribución y cuidado sin más. Y entonces, pues por lo menos, esta va a coger la mitad de la carga y la de afuera va a coger una cuarta parte de la carga. Perdón. Así que es muy importante esa determinación. Están los parámetros para usted calcular la rigidez de su piso. Acordándose siempre del tema de los huecos, ¿verdad?, para asegurarnos que tenemos rigidez adecuada.
¿verdad? Y esta es la clave, ¿verdad? Que se decía, diafragma se va a deformar. No solo el edificio se me está deformando, sino esa pared se me va a deformar en el centro, ¿verdad? Y hay que tener unos controles, ¿verdad? De estar seguro que no sea demasiado esa deformación por la flexibilidad del diafragma que me afecte. Vamos a diseñar otra vez este libro, la ACI 318-19, es el mejor código ACI 318 que yo he tenido en mi vida. Yo estudié, el primer código de la ACI que tuve en mis manos fue el de 1977, que fue el que compré en la universidad. Este es el mejor, pero por mucho. Primero, que ya en el anterior se había reorganizado para que el código fuera en la manera que uno piensa de diseño, en orden. Pero lo segundo es que es a colores. Sí, es que hacen una gran diferencia, pero está lleno de gráficos. El código está lleno de gráficos. Y entonces, de una parte, ahora la parte seria técnica, en términos de los países sísmicos, este código incorpora toda la investigación que fue causada por el terremoto de Chile el 2010, toda la investigación de empalme, de gancho para las paredes, bueno, todo eso está incorporado ya en esta versión ACI 318-19, que fue encabezada precisamente por el profesor y distinguidísimo doctor Jack Maley de la Universidad de Berkeley en California, que es de las cumbreras máximas del mundo en sismo. Él dirigió este esfuerzo, se lo recomiendo si no lo tienen. Lo pueden comprar en sus países a un costo muy inferior al costo que lo vende la ICI, por un acuerdo que existe. Así que se los recomiendo. Yo no voy a cubrir este documento que tiene casi 500 páginas, pero quería traerlos a una ventanita, ¿verdad? Al tema, insisto, que es la clave de nuestro diseño estructural antisísmico en estructura de concreto, es lograr la ductilidad. Como dijimos al principio, es la capacidad de yo poder deformarme sin que se rompa el concreto. Eso es todo. Si yo puedo mezclar adecuadamente la suficientemente fuerza del edificio, pero además lo suficientemente dúctil para permitir esa deformación dúctil, pues entonces yo logré un éxito, ¿verdad? Para el edificio mío. Entonces, ¿cómo yo creo el hormigón dúctil? Pues la ventaja es, mi meta es lograr un concreto que tenga una alta capacidad estructural, ¿verdad? Y si ese concreto, al yo darle suficientemente ductilidad, va a lograr resistir sismos sin que se dañe. Lo que causa, o que es el producto que estamos buscando en los edificios modernos, una gran resiliencia estructural, le dan sostenibilidad ambiental. Así que nuestra clave es cómo nosotros podemos restringir ese refuerzo dentro del concreto que no se me deteriore, de tal manera que en el movimiento se comporte exactamente. Y esto fue un caso hecha en la Universidad de Stanford, el señor Billington, ¿verdad? Una prueba de unas columnas. Y ven aquí a la izquierda una columna con una utilidad grandísima, porque tiene un acero de refuerzo, ¿verdad? Que tiene ahí una espiral muy próximo a uno del otro, aproximadamente 2 centímetros y medio. Sin embargo, ven a la derecha una columna de concreto cuadrada que básicamente tiene un espaciamiento de 30 centímetros entre los aros, entre los ganchos. Esta columna tenía concreto de 40 megapascales y esta otra de 48. Si usted tiene mejor concreto, debe aguantar más. La realidad es que la columna dúctil aguantó muchísimo más carga que la columna no dúctil, porque esta fracasó. Esta columna está funcional después del terremoto. Perdió recubrimiento, pero el confinamiento era como tenía que ser y no se deterioraron. Vimos aquí, en el lado derecho, cómo las varillas se pandearon, ¿verdad? Porque en el momento que el acero vertical no está confinado, se convierten en pequeñas columnitas y empiezan a fallar esas barras, como vimos en la,
en el caso del edificio de Chile, ¿verdad? Que no hubo ese comportamiento. Así que esta columna tuvo una capacidad mucho más alta de compresión de 56 kilonewton versus esta, que solamente tuvo 38 kilonewton, siendo esta de mayor resistencia al concreto. Entonces, en ese proceso, y por eso es que a mí me pelean los contratistas aquí en Puerto Rico, es importante que entonces el acero sea dúctil también y no sea quebradizo. Un acero dúctil en tensión muy alta tiene lo que se llama un fallo de botella, de cuello de botella. Aquí como una botella de vino, a aquellos que les gusta el vino, pues ahí el fallo de cuello de botella, un acero quebradizo simplemente parte. Déjame decirles que este tipo de falla lo pude observar en la visita posterior al terremoto de Northridge, en California, donde es un terremoto que tuvo un componente vertical en el sismo grandísimo, que llegó a 30% encima de G. Así que las cosas brincaron durante el pico del terremoto, y entonces había unas columnas, pilastras de puente, que el deck del puente, el tablero del puente, martilló las columnas, y las columnas fallaron en compresión. Esas columnas tenían aros en espiral. La compresión fue tan fuerte que el refuerzo de espiral falló en bottleneck, como si un gigante hubiera dado un tajo y hubieran ahí los aros partidos todos, pero cuando se acercaba a ese aro estaba fallado en tensión, una cosa bien nerd, ingeniería espectacular. Así que es muy importante lograr la utilidad no solo del concreto sino del acero, de manera de que aunque haya más esfuerzo, haya mucha más capacidad de absorber energía, y de eso es que se trata aquí. Así que el acero también es importante en este componente. Y esta gráfica, que yo creo que yo la he enseñado como en 100 seminarios, pero esta gráfica me fascina, ¿verdad? Generada por NERP en 1997. Y es para que tengamos una idea realmente para qué diseñamos en los códigos. Esa línea roja representa un comportamiento elástico. Tú empujas, él vuelve al mismo sitio sin tener deformaciones permanentes. Eso sería el material y el edificio ideal. Eso es de laboratorio, eso es de libro, perdón. Ese edificio puramente elástico no existe. Así que realmente los edificios de buen comportamiento, que son unos edificios que tienen un comportamiento elástico hasta cierto nivel de carga lateral, hasta cierto nivel de esfuerzo, ¿verdad? Se mantiene elástico, puede ir y volver, pero ya después de cierto nivel tiene unas deformaciones permanentes y no puede regresar exactamente donde estaba, pero es un buen comportamiento. Esta es la realidad del comportamiento de esos edificios. ¿Okay? Esta línea rosa, ¿verdad? Lo que indica es la fuerza mínima que hace falta para que el edificio en un evento lateral de terremoto se mantenga en sitio. ¿Okay? Bastante menos, ¿verdad?, que este esfuerzo del edificio. Y entonces, nosotros diseñamos para qué? Pues nosotros diseñamos para un poquito más arriba de esa fuerza. Acuérdate que todos los proyectos del edificio, ninguno tiene proyecto ilimitado, presupuesto ilimitado. Así que los códigos están hechos para diseñar por una fuerza un poquito más arriba de la fuerza que hace falta para mantener el edificio funcional, íntegro. Perdón. Así que esa es la meta. Para nosotros lograr que esa línea azul funcione, el edificio tiene que ser dúctil, estar confinado. Si no, no voy a lograr mi meta. Entendiendo que no importa sea una estructura baja, intermedia, mediana altura, alta, ¿verdad? Siempre al final van a haber fallos en las columnas. Y estos puntos rojos son de análisis inelástico, donde tarde o temprano se van formando nudos y la columna es a lo que va. El ACI en su código protege muchísimo las columnas, ¿verdad? Y exige que las vigas, estas fórmulas del ACI, las columnas aguanten un 20% más que las vigas que la acompañan. No empecé a eso, tenemos que tener en mente que al final la columna está en el área crítica. Esto es uno de los detalles del ACI, a colores, precioso, bien nerd para mí, ¿verdad? Uno de los cambios que surgen basado en la experiencia de Chile, estos ganchos en los códigos anteriores te permitían
un gancho a 135 grados y el otro a 90, se intercambiaban. Prohibido de ahora en adelante. Requieren gancho en los dos lados. Ya terminamos ahora de reparar una escuela el año pasado. Y los contratistas se estaban volviendo locos porque yo utilicé estos detalles. Básicamente este detalle te ilustra, uno, este es el área de confinamiento de punta, ¿verdad? Y toda varilla tiene que tener un aro, un estribo que está agarrado a ella, ¿verdad? No pueden haber, como antes permitían, algunas varillas lo tuvieran, y todas tienen que estar restrictas por un doblez o por un gancho de 135 grados. Así que eso es bien importante. Si algo quieren incorporar a sus diseños, debemos que hacerlo. Otro diagrama que a mí me parece magnífico, este es el detalle de una pared. En una pared, para nosotros un poco entender los esfuerzos dentro de la pared. Piensa en un río, un riachuelo. El agua va moviéndose lentamente, tranquila. Nerd, en idioma nerd, el agua tiene un flujo laminar tranquilito. Y de momento en el medio del río hay una piedra. Cuando el agua choca con la piedra, se crea unas turbulencias. Vemos ahí esas ondas que se crean, ¿verdad? Y el agua se disturbe, hay un disturbio en el agua, y luego pasa de la piedra un poquito más adelante, pues vuelve otra vez a su flujo laminar. Pues en una pared sísmica, los huecos de puertas, ventanas, son como la roca en el río, en el riachuelo, porque me causan unos disturbios, porque yo tengo esta pared sísmica, ¿verdad? Y se está moviendo, hay un proceso de mecedora en el terremoto, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Los esfuerzos suben y bajan, como va y viene, en compresión, en tensión, en compresión, en tensión. Pero cada vez que me encuentro con el hueco, los esfuerzos tienen que ir por los lados, no pueden seguir laminarmente, ¿verdad? Y este tipo de refuerzo, ¿verdad? Muy detallado, no es igual en ambos lados. El que está más cerca del extremo tiene mayor confinamiento y el código te provee ahí cuál es eso, ¿verdad? Así que es importante entender que tenemos que ver esa pared como un ente, como un todo. Es un gran elemento estructural que tiene unos huecos. No podemos verla de piso a piso. Y hay que proteger la pared para que en estas áreas de turbulencia, de esfuerzo, yo tenga suficientemente refuerzo que me coja esa turbulencia, que me coja esas tensiones, que el concreto no es bueno con tensiones, en la varilla, la puedan coger. Otro tema de este gráfico importantísimo, obviamente según está el esfuerzo, el código te dice cuándo puedes ir cortando, ¿verdad? El confinamiento y el refuerzo, etc. Pero lo otro que me parece interesante apuntarles a ustedes es que si yo tengo la punta de la pared en el medio de un cimiento, ¿verdad? Me deja el código a unos 30 centímetros ya recortar el refuerzo cortante. Y luego pues sigue el largo desarrollo necesario por las varillas. Pero cuando yo estoy en el mismo borde de un cimiento, el código me pide que el confinamiento de las varillas longitudinales llegue hasta la parte de abajo. Así que simplemente esas dos notas sobre ese gráfico, de múltiples gráficos, que les recomiendo encarecidamente, el A6, 18, 19, es un gran código. Pero no puedo cerrar de hablarles una introducción de ingeniería sísmica sin discutir el diseño por desempeño, performance-based design. En California ya todo edificio alto tiene que ser diseñado performance-based. En Japón también, ¿verdad? No bajo el proceso normal. Y es porque nosotros queremos estudiar en análisis con análisis elástico el verdadero comportamiento del edificio que estamos diseñando o que estamos reparando. Y esto realmente viene como una respuesta al terremoto de Northridge que mencioné ahorita de 1994, donde las estructuras en California, excepto aquellas que fallaron por el componente vertical, se comportaron muy bien, pero hubo muchas estructuras que tuvieron inoperantes 2, 3 meses, 6 meses. Entonces los dueños decían, pero está bien, ustedes los ingenieros dicen que esto se comportó fenómeno, pero yo estoy 6 meses sin usar mi edificio, estoy 3 meses sin usar mi edificio. Así que quizá este fue el punto, el vértice donde se cambia
el tema de que tenemos que ir más allá de la capacidad que tenga o no de resistir un edificio, porque los dueños quieren usar su edificio, ¿verdad? Y entonces, esto contrasta con la filosofía de nuestros códigos, porque los códigos están diseñados para asegurar la vida de los ocupantes, ¿verdad? Obviamente para hospitales, escuelas se le ponen unos factores de seguridad más grandes, ¿verdad? Para garantizar más todavía en eventos extremos. Pero no realmente diseñamos, a menos que entremos en un proceso de performance-based design, de diseño por desempeño, no está. ¿Por qué? Mire, los terremotos, primero que, como dije ahorita, en general diseñamos los edificios, pero no hacemos mucho caso a los elementos no estructurales. Esto es muy importante, ¿verdad? Y como les dije, el AC7 tiene todos los requisitos necesarios para diseñar esto, pero tenemos que coger concientizarnos, ¿verdad? De que es muy importante atender estos elementos del terremoto. Lo otro es que, como les dije, cada terremoto es un evento único. Se dispara. Nosotros, basados en los estudios de sismología, predecimos, ¿verdad? Digo, los que son expertos en eso, yo diviso esas tablas que me proveen, esas gráficas, de cuáles son las aceleraciones. Ya en Puerto Rico, por ejemplo, nos hemos modernizado y en los últimos 20 años se ha logrado y hay unos valores de aceleración por municipio. Antes había un solo valor para toda la isla, en otro momento hubo 2 valores para la isla y hoy en día hay por municipio, o sea que estamos mucho más finos en eso. Pero la realidad es que se diseña para una intensidad, pero pudiera haber un evento, ¿verdad? Máximo probable que es otra categoría. Así que, y tenemos otro problema que en la mayoría de nuestros países no se requiere ir atrás en el tiempo y estructuras de cierta vulnerabilidad, mayores de 4 pisos, estadios de eventos deportivos, salas de festivales que fueron diseñadas hace mucho tiempo, que se evalúan para atrás. Así que tenemos esas vulnerabilidades. Y esto es una gráfica muy interesante de FEMA. FEMA es la agencia federal que se dedica a manejar las emergencias en Estados Unidos. Si viene un huracán, llaman a FEMA. Si ocurre un terremoto, llaman a FEMA. Si hay un tornado, llaman a FEMA. FEMA va y asiste a la gente en su vida y le dan dinero y los ayudan, etc. Entonces FEMA influencia en los códigos, porque mientras las cosas sean más resilientes, mientras las cosas mejores resistan, pues entonces menos tiene que FEMA después venir a arreglar las cosas porque las cosas aguantan. Entonces, esta gráfica la vamos a ver en detalle, pero porque se ve muy chiquita probablemente en sus pantallas, pero lo que compara es los edificios viejos y los nuevos. Si yo simplemente hago un diseño básico de código, o si yo hago algo más sofisticado que lo dice el código, o si realmente hago un sistema que proteja el edificio con todos los de la ley, entonces obviamente la inversión original es más alta, pero la reparación es más cara. Vemos aquí más en detalle los edificios nuevos, y está más agrandado. Pues este es el diseño básico de código, pues en un evento moderado, pues no debe pasar nada. En un evento mayor, pues algunos daños menores y en un evento extremo, ¿verdad? Pues entonces va a tener bastantes daños, pero es manejable. Si yo uso ciertas mejoras, como aquí disipadores de energía, etcétera, pues el edificio va a tener mejor comportamiento al final del camino. Si yo uso todos los de la ley, no solo uso el código, tengo amortiguadores y además tengo aisladores de base, ¿ya? Que recuérdense al principio que hablé del columpio, si su papá lo empujaba en frecuencia contraria a la que el columpio estaba yendo y viniendo, se detenía. Pues los aisladores de base no son otra cosa que precisamente no dejar que el edificio baile a la frecuencia del terremoto, ¿verdad? Y eso es lo máximo. No sirven para todos los edificios, pero en el caso de los edificios existentes, yo hago mucho trabajo de estructura antigua, ¿no? Y pues, si no se le hace nada, pues en un terremoto menor va a tener este tipo de daño. En un terremoto mediano, y esto es lo que pasó en Puerto Rico, y se cayeron muchos edificios históricos, va a pasar. Si es un mega evento, se van a caer todos los edificios de ladrillo, y no hay, ¿verdad? Si se hace cierto mejora, pues
va a haber unos deterioros menores, pero obviamente tenemos que entender que estos edificios viejos de mampostería, pues, ante eventos extremos tienen sus limitaciones. Así que en los 4 contextos en que debemos diseñar, ya sea los edificios nuevos o la reparación de edificios antiguos, y obviamente esto no es para hacer una casa de un nivel ni de 2 niveles, ¿verdad? Estamos hablando para edificios de cierta importancia, estadios, salas de festivales, etcétera, ¿verdad? Debemos ir a diseñar para elementos, diseño de comportamiento por comportamiento, performance-based design, ¿verdad? Y entonces esto nos permite innovaciones y flexibilidad en el diseño porque vamos a estar probando una caricatura sofisticada del edificio en el análisis, ¿verdad? Y de esto es que se trata. Para los edificios viejos, pues, es un tema de evaluar el riesgo, si nosotros queremos coger el riesgo o no, ¿verdad? Y poder hacer unas reparaciones donde le permitan que ese edificio que es del pasado venga y dure hasta nosotros. Ya en Estados Unidos, el gobierno federal, en lo que ellos llaman los landmarks, los edificios íconos históricos de Estados Unidos, pues hay un programa masivo de empezar a poner aisladores de base y otras cosas para darle una capacidad de que puedan sobrevivir un evento. Así que cierro la conferencia, ¿verdad? Enseñándole unos videos. Esto es, a la derecha tienen aquí lo que es un aislador de base. Típicamente el que vemos aquí es un aislador de base que son unas gomas artificiales con unas placas de metal, un sándwich de 25, 30 piezas. El acero para darle la rigidez, la goma para darle la flexibilidad. Obviamente, todo eso confinado, de manera de que aquí en la parte baja estoy agarrado a la cimentación y arriba agarrado al edificio, ¿verdad? Obviamente, el edificio en su base tiene que tener una fosa de movimiento, porque si yo voy a dejar que el edificio se mueva en su desplazamiento, pues no puede estar contra la pared del sótano ahí porque se va a romper eso. Y a la izquierda vemos aquí una simplificación de un modelo. El de la izquierda no tiene aislador de base, el de la derecha tiene aislador de base. Aquí se los pongo. Pueden ver, ¿verdad? Un ejemplo muy simplificado. Podemos ver en el de la izquierda cómo el líquido se mueve. Miren el de la derecha, que están unos mini aisladores de base ahí, cómo realmente el líquido arriba, ¿verdad? Perdón que lo pongo otra vez, ¿verdad? Cómo el líquido arriba se está saliendo y aquí casi no se mueve. Esa es la magia de los aisladores de base. Los aisladores de base no funcionan en terrenos blandos, tienen que ser terrenos rígidos, y funcionan hasta cierto nivel de altura de edificio. Más de 10 pisos no es funcional. Pero ya están el tema de los amortiguadores, que son una especie de shock absorbers que se le pueden poner a los edificios. Esa es conferencia de otro día. Masas para lograr el disloque del periodo del edificio, que se han usado exitosamente en edificios de 80 y 90 pisos. De manera que no bailen. Aquí, este video final que les enseño ahora, esto realmente viene en Japón. Hay sobre 3.000 edificios con aisladores de base. Y esto es una prueba de un modelo de un edificio de hospital, para que vean la importancia. Japón, obviamente, en una zona altamente sísmica, al igual que California, ¿verdad? Vamos a ver este video, ¿cómo se llama? Donde se fuerza que los hospitales todos nuevos tengan aisladores, ¿verdad? Para proteger a los pacientes, que no se disloque, porque también es un evento máximo. Necesitan los hospitales que funcionen para atender a los heridos. Y básicamente aquí están viendo en el sótano, donde están viendo los aisladores. Este es, además de la aislación, ven unos ganchos verdes, que es unas placas de metal para restringir el movimiento lateral de esas bases, que es el sándwich de goma y metal. Y aquí estamos en el sótano del edificio.
Entonces, estos son una prueba de laboratorio en California. Pero una prueba, un edificio a escala completa, ¿verdad? El edificio lo probaron con aisladores y sin aisladores. Hicieron 2 edificios y los rompieron los 2. Sí, sin aisladores, pues miren el efecto del edificio en un evento de terremoto severo, ¿verdad? Esto es con maniquí, ¿verdad? Cómo se comporta una habitación versus como la vimos ahorita en amortiguadores. Pero miren aquí los 2 gráficos que lo tengo aquí. Este es el hospital con aisladores de base y aquí el comportamiento de una habitación del hospital sin aisladores de base, ¿verdad? Y un poquito más para atrás. Es dramático. Es dramático. Y realmente, pues, este es el futuro, ¿verdad? Nosotros tenemos que usar las mejores tecnologías para garantizarle la seguridad a la gente. Nosotros en edificios de residencia, 1, 2, 3 pisos, podemos tener mucha tecnología para hacer los edificios suficientemente fuertes, suficientemente dúctiles. Cuando tengo facilidades complejas, esenciales para el país, como son los hospitales, las escuelas, cuando tenemos facilidades de grandes ocupaciones de personas, necesitamos ir a esta mega ingeniería de amortiguadores, de disipadores de energía, etcétera, de manera de que el país realmente, nuestros países sean resilientes. Así que, para cerrar el epílogo, dice, bueno, pero todas esas cosas que usted nos enseñó, el hormigón es bueno. El hormigón es excelente, excelente para edificios sismo resistentes y nuestros países están llenos de extraordinarios ejemplos de resiliencia de edificios de concreto. Tenemos los códigos modernos, locales en nuestros países y los códigos internacionales, como el que le enseñé de Estados Unidos, donde nos permiten hacer unos diseños sismo resistentes súper adecuados. Tercero, lo que es importante de todo este proceso, que no es el asunto del concreto, sino que es importante nuestro diseño integrar todos los elementos arquitectónicos, ¿verdad? De manera de que el edificio sea resiliente, que pueda seguirse usando después de un evento. Y finalmente, es importante la educación de los diseñadores y los contratistas, por la importancia que tiene el detalle estructural, el confinamiento, que requieren nuestras columnas y nuestras paredes, nuestras vigas, pues todo es un proceso educativo que tenemos que mirar todos juntos, ¿verdad? Para que sigamos teniendo muchas estructuras, muchos años de concreto y hormigón reforzado sismo resistente. Yo con eso termino. Simplemente les quiero recordar a los que no lo saben que soy abuelo de 3 hermosos niños, Elisa Cecilia, José Miguel y Ana Catalina. Así que con eso pues estoy ya disponible para preguntas. Bueno, muchas gracias, Pepe, por tu excelente conferencia. Gracias por explicarnos de manera sencilla y clara cómo es esto del funcionamiento de las estructuras frente a los sismos. Quiero también agradecer muy especialmente a los patrocinadores de hoy, que de Perú fueron Pacasmayo, empresa productora de cemento, concreto y prefabricados, UNACEM, Unión Andina de Cementos, fusión de Cementos Lima y Cementos Andino, y Cementos Yura, productor y comercializador de cementos. Y de Colombia, Argos, Cementos y Concretos, Master Builder Solution, el máster en soluciones químicas para la construcción, y Cementos Alión, siempre firme. Bueno, antes de pasar a las preguntas, Pepe, quiero invitar a nuestros asistentes a que nos indiquen cómo les pareció la conferencia el día de hoy. En pantalla vamos a publicar un QR y además en el chat un link. Los dos van a una encuesta de satisfacción. Es muy breve y además nos pueden sugerir temas y expertos para nuevas oportunidades. Bueno, Pepe, tenemos un montón de preguntas que nos han formulado. Entonces vamos a hacer una pequeña selección de algunas de ellas para darles respuesta en vivo contigo. Ha habido muchas inquietudes y eso lo vamos a dejar más bien para el final, sobre los aisladores que mostraste, es decir, causaron gran sensación. Pero entonces arranquemos por algunas de las cositas que se preguntaron al inicio de la conferencia.
Emel Eduardo Mulet nos dice, el amortiguamiento depende de las características de la edificación, configuración y materiales, sistema estructural usado, etc. ¿Cómo es posible asignar un valor constante de coeficiente de amortiguación del 5%? Mira, como la mayoría de los parámetros en nuestros códigos son determinados en un salón basado en cientos de pruebas de laboratorio. Vieron este ejemplo de este hospital donde para hacer la prueba hicieron un edificio a escala completa 2 veces, uno sin base aislante y el otro no. Pues pruebas destructivas, pues se ha llegado a ese valor promedio de Estados Unidos. Y por eso es que hago la aclaración, pues porque otra vez las divisiones de pared, etcétera, en Estados Unidos, pues son de cartón, de yeso, ¿verdad? Y obviamente, pues no disipan mucha energía. Por ejemplo, el caso que yo vi aquí del edificio en Puerto Rico, que es un edificio construido en el año 54, con divisiones de mampostería de terracota. Yo estimé que el edificio había tenido un 15% de amortiguamiento por esas paredes, porque también hoy en día los apartamentos se hacen con salas muy grandes. Antes no, antes la dimensión de las habitaciones y de las salas de los apartamentos era limitada. Por lo tanto, los edificios tenían montones de paredes. Así que ese es un valor como el factor de seguridad de carga muerta es 20%, de carga viva es 1.6, pues son valores empíricos que se han ido determinando, ¿verdad? Y por eso en Estados Unidos usan el 5% amortiguamiento. Bueno, gracias, Pepe. Pepe, hay un tema que es recurrente en las preguntas y que necesariamente tendremos que hacerte la pregunta. ¿Qué pasó en Miami? Pues, ¿Qué piensas tú que pudo pasar? Mira, hay unos videos magníficos del procedimiento de colapso, ¿okay? Pero no explican por qué se cayó el edificio, ¿verdad? El concreto es más noble de lo que presentan esas imágenes. Tenemos que estar claro que el sistema de losa columna, que no tiene viga, etcétera, es un sistema muy frágil y que en muchos países sísmicos están prohibidos. Aquí en Puerto Rico están prohibidos, ¿okay? Porque no hay redundancia. En un evento que algo pase mal, pues la columna y la losa no van a poner debidamente amarrarse uno con el otro. Pero todos esos videos del colapso están muy buenos, pero no explican por qué colapsó el edificio. Algo pasó, un agente externo. Al principio decían que no, la piscina empezó a rajarse por abajo. Y empezó. Si usted ve las imágenes del día siguiente, la piscina está en su sitio con agua y todo. No le pasó. No nada. fue. Así que por mi experiencia de los casos en Florida, yo hago consultoría en una compañía de seguro que da seguro en Florida y luego de varios huracanes he ido allá. En Florida hay muchos sumideros. La península de Florida es un terreno muy malo, inclusive prácticamente todo el sur de la Florida es un terreno reclamado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. Y eso era una niega, se secaron, ¿verdad? Hay secas, mi abuelo tenía una casa en el medio de Florida y un día mitad la casa terminó en un hoyo en el patio, porque se surgió un sumidero de la nada. En este caso es diferente, porque Florida en los últimos 20 años ha tenido sobre 5 huracanes categoría 5 que los han azotado. Este edificio está muy frente al mar. Cuando recibimos la presión del viento, no solo recibe la presión de viento del edificio, lo reciben las arenas. La presión de agua del mar debajo de los edificios se siente. Este es un edificio que tenía un récord que por lo menos 2 veces al año se inundaba. O sea, que este sótano se inundaba por lo menos 2 veces al año y tenían que desalojar los autos y ese tipo de cosas. Así que el edificio tiene su historial. Y mi teoría es que sí, los videos de la falla, que se falla ahí frente al lobby central, la primera porción, luego la de atrás, y finalmente se viene la porción de la derecha para adentro, es que tiene que haber habido un elemento externo que gatilló el fallo de una columna en particular. Mi teoría, y me agradó muchísimo después ver un artículo en una revista del doctor Jack Maley que mencioné ahorita, que Jack Maley también coincide que tiene que haber habido un agente externo. Y mi opinión es que tiene que haber desarrollado un pequeño sumidero que se pilote, porque este es un edificio en pilote. Se llevó el pilote y a la vez que una de estas columnas se fue, ya al ser un sistema de losa columna, es unos naipes que se van uno encima del otro. Esa es mi teoría.
Esa es tu teoría. Gracias, Pepe. Pepe, Humbert Ramírez nos dice, primero lo felicita por su ponencia y le consulta, según su experiencia en sismos, ¿qué recomendación nos daría a Perú frente a un futuro evento sísmico? ¿Qué se debería mejorar en cuanto a la experiencia que tiene? ¿Cree que las normas deben actualizarse luego de un sismo? Mire, primero quiero quitarme el sombrero y reconocer los trabajos extraordinarios que hizo la Universidad de Perú con las casas de los indios. En Perú hay unos estudios que ya deben tener como sobre 30 años, probablemente, para reforzar y construir casas de adobe sismo resistentes. Y esto se hizo. Perú la universidad tiene una mesa de shaking table. Se me olvida cómo se dice en español, una mesa de vibración. De vibración. Una plataforma de vibración. Y se hicieron para dos cosas. Cómo yo diseño una casa en adobe nueva y se utilizó. Y entonces lo extraordinario del estudio que hicieron en Perú es que el refuerzo es con materiales que hay disponibles allá en el altiplano, no materiales que hay en Lima, sino qué materiales hay en el altiplano. Y el refuerzo estructural son fibras de caña, de azúcar, ¿verdad? Seca, es la que se utiliza en esas casas. Y entonces me estuvo genial de las casas existentes en las esquinas para evitar los colapsos, porque es un adobe que no tiene mucha resistencia. Se ponía alambre de pollo, cogido con chapitas de botellas de refresco, empañetados en adobe otra vez. Oye, y los videos del comportamiento de la mesa de vibración. Así que hago ese pequeño paréntesis antes de contestar la pregunta. Porque hay que reconocer que eso fue de avanzada. Si lo están aplicando o no en el antiplano, no lo sé. Pero el país hizo lo que tenía que hacer ahí. En cuanto a la modernización de los códigos, yo creo que hay que hacerlo constantemente. Una de las cosas más importantes es no querer reinventar la rueda. O sea, primero, lo que se tiene que concentrar el país, porque es único para el país, es los mapas de aceleración. Eso es único en cada país. En California no te pueden decir, usa la aceleración de Los Ángeles. Tienen que ir ciudad por ciudad, área por área, ¿verdad? Inclusive en Italia, que hay tanto monumento histórico. Italia están ya a nivel de microzona, no por ciudad. En Italia están a nivel de microzona, ¿verdad? Para poder proteger el patrimonio de la humanidad que hay allí construido. Así que la primera acción, no sé cuán avanzados están los estudios de aceleración en Perú, ¿verdad? Pero eso es el primer paso. El segundo, mira, aquí está el código de la ACI, no reinventen mucho. Chile viró para atrás. Chile adoptó la ACI 318. Básicamente, digo hace tiempo, pero tenían algunas modificaciones menores. Y en cuanto a los códigos de carga, sí, cada país es diferente. Hay ejemplos espectaculares, tanto en Europa como en Estados Unidos. El AC7 es espectacular. O sea, y no reinventen, adóptenlo. Pero no, porque a veces tenemos estas comisiones eternas. En Puerto Rico tomó 30 años cambiar un código. Hasta que dijimos, mira, esto no puede ser, si el mundo está cambiando. Hay cientos de universidades haciendo research. Antes eran 5 universidades. Por lo tanto, nuestros códigos mejoran mucho. Y ahora en Puerto Rico cambiamos el código cada 6 años. Y lo actualizamos. Usando modelos código americano, le ponemos unos ajustes locales. No me voy a reinventar la rueda. Así que mi recomendación. Bueno, gracias, Pepe. Pepe, Adriana Orjuela nos pregunta, ¿el efecto de columna corta surge por los detalles arquitectónicos? Correcto, correcto. Las divisiones de mampostería, en el caso de la escuela tropical, era para que los ruidos en el pasillo no molestaran en las aulas. Entonces, yo tengo aproximadamente cada pórtico, un pórtico cada 4 metros, tengo un pórtico. Entonces, los salones tienen una puerta en cada extremo, pero quieren 2 puertas para los niños, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pues las columnas de extremo del salón no están pilladas porque lo que tienen son puertas, o sea que se pueden mover. Pero esa columna en el medio del salón tiene 2 paredes de mampostería que tienen que le restringen 2 metros de alto, 2 metros, porque la pared del exterior tiene 1 metro nada más de alto. Por lo tanto, esa pared está súper restringida, entonces se me convierte en ese lápiz chiquito y me absorbe toda la fuerza y las partes, en famoso grieta de X, y parte de esas columnas cortas. Gracias, Pepe. Pepe Héctor Triviño nos dice, ¿qué opinas sobre las losas de transferencia ante un sismo, como lo presentaba en el edificio Alto del Río?
Yo no tengo problema con las losas, ¿verdad? De transferencia. El problema de ese edificio fue que no había el confinamiento ni la suficiente carne, pesó en las paredes, ¿verdad? Y no pudo aguantar el efecto de mecedora de las paredes y las partió. Lo que es importante, y por eso señalé esas dos gráficas del ACI nuevo, es la importancia en el detalle. El mejor libro que hay eso es un libro viejísimo, de los años 80, de Park and Poly, que son los padres del detailing estructural sísmico, unos ingenieros de Nueva Zelanda. El punto es seguir la carga. Yo pasé el trabajo y les expliqué qué pasaba con un hueco. Usted tiene que visualizar la fuerza y decir, no, porque la viga está buena, la pared está buena, pero la viga y la pared están bien conectadas. La viga y la columna están bien conectadas. Esa es la clave. Que la fuerza, usted tiene que seguir el muñequito desde donde se generó hasta que llegó al cimiento. Yo recuerdo hace unos años un caso de un hundimiento de un edificio aquí en Puerto Rico y todos los planos se veían fenómenos. Hasta que un ingeniero viejo dice, espérate, pero es que hay algo que no se ve bien en ese plano. Y era que las losas de cada piso eran de aproximadamente 15 centímetros, 18 centímetros. Entonces la de cimiento era de 30 centímetros. Si yo tengo cargas de 8 pisos de 15 centímetros, ¿cómo el cimiento abajo va a ser de 30 centímetros? Porque el punzonamiento en el cimiento tiene que ser grandísimo. No puede ser de 30 centímetros. Y efectivamente, el ingeniero viejo tenía razón. Se hizo una excavación y los cimientos fallaron en punzonamiento. Nunca más he visto eso en mi vida. Les digo ejemplos porque tenemos que tener ese entendimiento. La carga, de donde se genera hasta el último sitio por donde pasa. Tenemos que entender claro esa trayectoria, sabiendo que el concreto no coge tensión, para que haya refuerzo donde tiene que estar. Y funciona. Funciona. Bueno, Pepe, hay muchas preguntas sobre las irregularidades. Tú hablaste de irregularidades en planta, en altura, en masa. O sea, hay una cantidad de restricciones. ¿Qué recomendaciones daría para llevar a cabo buenos diseños con esas irregularidades? No sé, piscinas en los últimos pisos, techos inclinados, de concreto. Esas son básicamente las preguntas que hacen a ese respecto. Seguro. Lo más importante es entender que es una irregularidad y no ignorarla, ¿verdad? Y por eso quise, ¿verdad? Sin entrar a la C7, que es larguísimo, enseñarles las irregularidades que la C7 marca, como que son importantes, que hay que tomar una acción con ellas, ¿verdad? Me dijo un compañero arquitecto, dice, tú lo que quieres es que yo haga unos cubitos por edificio, ¿no? Yo no es que quiera eso, yo te estoy diciendo que cada acción de una arquitectura más liberal tiene una consecuencia, ¿verdad? Y eso cuesta dinero y tiene que, ¿cómo se llama? Atenderse, la clave es atenderse. Así que el tema primero es que no tengan miedo a confrontar al arquitecto. ¿Okay? Yo vi un edificio una vez que fui jurado en Chile, por cierto. Yo dije, tú eres loco haber diseñado ese edificio. Yo no diseño ese edificio. ¿Es que eso es lo que quería el arquitecto? No. O sea, usted tiene que pararse y decir, que se lo den a otro. Usted vaya y se acuesta a dormir tranquilo por la noche. O sea, porque hay un nivel de estrés. O sea, un edificio en forma de T, mayúscula, ¿verdad? Y en las puntas de los palitos de la T era la dirección sísmica, una dirección. Y en la punta del palo largo de la T era la única pared sismoresistente en la otra dirección. Y me dice la torsión, que tenía una cosa espantosa. Y yo jamás hubiera diseñado ese edificio. O sea, no tiene sentido. Si se va a ver la T como quiera que se vaya a ver, porque ponga las paredes como tenga que ponerlas. O sea, claro, nosotros trabajamos para el cliente, todo el mundo, el diseñador arquitectónico, el estructural, el contratista, ¿verdad? Ese es para el dueño, ese es el que puso los chavos y tiene un sueño comercial, privado, lo que sea. Y dentro de ese proceso de complacer a ese dueño, sí, pero hay que ponerle cota. Usted quiere que después que venga un gran terremoto al otro día usted siga en su casa durmiendo, pues hay que tener ciertas previsiones. Yo vi una casa aquí en Puerto Rico que la mandé a demoler después de inspeccionarla del terremoto, una casa de 2 niveles, que el dueño la triplicó en tamaño de lo que era el diseño original.
no le añadieron ni un solo elemento estructural adicional. ¿Okay? O sea, estructural sismo resistente, quiero decir, obviamente le pusieron columnas y vigas y cosas para aguantar la ampliación que triplicaba el tamaño de la casa. Vino el terremoto, pues nada más estaban ahí solitas las paredes originales de la casa pequeña. Y el terremoto, como si hubiera hecho con una cuchilla, cogió los muros y los partió de lado a lado, pero partidos y desplazados. La casa quedó desplazada, desplazada y rotada, a demolerla. Pues porque lo que hicieron fueron ampliaciones arquitectónicas y volvemos a la segunda lámina de presentación. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Si yo tripliqué la masa, la fuerza se me triplica. Y las pequeñas paredes originales se fueron. Así que tenemos que defender la estructura. Ok. Bueno, Pepe, ya para darle cierre a esta presentación del día de hoy, tú dijiste, y hay varias preguntas al respecto, que los aisladores solo funcionan en suelos duros. ¿Qué solución hay entonces para muchos de los suelos en Latinoamérica que son blandos? Bueno, a eso hay combinaciones. Hay combinaciones de poner pilotes con amortiguadores, o sea, pero no puedo ir a ponerme en el terreno porque el terreno blando amplifica. Entonces, la idea del amortiguador es precisamente que haga que el edificio se mueva de un ritmo diferente, pero si el misma base se está moviendo a un ritmo descontrolado, pues no va a funcionar amortiguador. Además, existen, además de los aisladores de base, existen los amortiguadores. Eso está extremadamente de moda en Japón y en Estados Unidos para los edificios altos. Y esto es básicamente con las crucetas, pues en vez de tener unos elementos rígidos, es como si la cruceta tiene unos shock absorbers, unos amortiguadores. Y eso causa una disipación de energía enorme. Y lo que queremos es no luchar contra el terremoto a golpe limpio, sino yo, además de poder dar unos cuantos golpes, poder yo sacar mi cara de frente al puño del terremoto y defender mi edificio. Y los amortiguadores son extraordinarios para eso. Así que hay muchos mecanismos, hay viscosos, mecánicos, de montones de cosas, ¿verdad? Y mi experiencia ha sido que las compañías estas están locas por ayudarte para vender su producto, ¿verdad? Así que usted como ingeniero las consulta y ellos, y tienen subsidiarias en Latinoamérica, porque tanto en México y otros países se han estado usando aisladores y amortiguadores. Ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Pepe, por toda esta cantidad de información que hemos recibido hoy de ti. Se quedaron muchas de las preguntas, sé que todos están diciendo, hey, la pregunta que yo hice, pero es que tenemos más de 40 preguntas puestas allí. De todas maneras, esta serie apenas se inicia el día de hoy. Esperamos que todos nos acompañen en estas otras conferencias del primer módulo y en los siguientes módulos para que tengan un concepto claro de lo que nosotros pensamos que ustedes deben conocer sobre diseño y construcción sísmica. Pepe, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por tu disposición siempre para compartir tus conocimientos y tu experiencia con el público que nos acompaña. Gracias a los patrocinadores, nuevamente los menciono, son Pacasmayo, UNACEM y Cemento Yura de Perú, y Argos, Master Builder Solutions y Cemento Salión de Colombia. Ellos, con su vinculación comercial, hacen posible que programemos este módulo y puedan llegar a ustedes las conferencias de manera gratuita. Muchísimas gracias, Pepe. Espero que nos veamos en una próxima oportunidad para seguir hablando de este apasionante tema del diseño antisísmico. Ahora, antes de finalizar, quiero contarles qué tenemos programado a futuro. Entonces, lo más pronto que tenemos es que vamos a continuar con nuestra serie internacional de diseño y construcción sísmica en este módulo 1 de diseño sísmico de estructuras de concreto. Pasado mañana, jueves 12 de agosto a las 11 de la mañana, hora Colombia-Perú, tenemos la segunda conferencia. Vamos a hablar de sistemas estructurales y comportamiento de los elementos, vigas, columnas, muros, pórticos. Vamos a tener como invitado al ingeniero Mario Rodríguez de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos va a acompañar desde la Ciudad de México. Recuerden que la inscripción que hicieron para asistir a esta conferencia es válida para toda la serie y van a recibir el link de conexión en sus correos electrónicos. Pero en el chat vamos a publicar de todas maneras el link de registro si quieren compartirlo con alguno de sus colegas que esté interesado en el tema.
La segunda invitación que tengo viene de parte de ASOCEM Perú. Está invitando al curso Pavimentos Rígidos. Es un evento que se desarrollará en 4 módulos y tendrá lugar los meses de agosto y septiembre. En el curso se abordarán los aspectos desde el diseño, la construcción y el mantenimiento hasta lo relativo a metrado y costos. Quienes estén interesados pueden obtener información o tramitar su inscripción escribiendo a contacto@asocem.org.pe. Y creo que muchos de ustedes lo conocen y los que no, les cuento que del 28 de septiembre al 1 de octubre vamos a realizar la reunión del concreto virtual, el máximo evento de la construcción en Latinoamérica, donde se podrá ver lo último en tecnología del cemento, del concreto, los prefabricados para edificaciones e infraestructura, con conferencias en diferentes ejes temáticos. Gracias a las empresas que lo patrocinan, este año será un evento de asistencia gratuita. En el chat vamos a publicar el link para que puedan realizar su registro y recibir información al respecto. Y les cuento que la RC 2022, si las condiciones de pandemia y seguridad nos lo permiten, la tendremos en vivo en Cartagena el próximo año, en septiembre 24. Esperemos que así sea porque regresaremos con todo en esa reunión del concreto. Bueno, si están en YouTube, los invito a oprimir el botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones para estar siempre conectados con nuestro programa de conferencias. A partir de mañana, la grabación de esta conferencia va a estar disponible en los canales de YouTube de Prosemco y de ASOCEM. Y para quienes están interesados en las presentaciones de las conferencias, van a estar disponibles por demanda en nuestra página web una vez concluya cada uno de los módulos. Si hacen parte del club de suscriptores de Noticreto, pueden descargarla sin costo. Los invitamos a seguirnos en redes sociales para estar informados sobre nuestras actividades. Pueden encontrar a Prosemco en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram y a ASOCEM en Facebook y LinkedIn. Agradecemos entonces, ingeniero José María Pepe Izquierdo Encarnación, esta conferencia que tuvimos el día de hoy. Es un placer siempre contar contigo y nos vemos en una próxima oportunidad. Agradecemos también a nuestros patrocinadores, Pacasmayo, Cemento Yura y UNACEM de Perú, y a Argos Master Builder Solutions y Cemento Salión de Colombia. Pero sobre todo, muchísimas gracias a ustedes por su asistencia. Nos vemos entonces el jueves para seguir con el módulo de diseño sísmico de estructuras de concreto. No corran riesgos. Que tengan todos un feliz día.